Hola, bendiciones, bienvenido acá en mi canal para más un día de lectura de la palabra de Dios en 100 días. Yo estoy muy animado por esta lectura. Siempre yo tengo una pasión muy grande por la palabra de Dios y creo que usted también tiene, porque estamos en un proyecto muy hermoso, rico, y esto es de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lumbrera a nuestro camino. Eres lo que nos hace crecer, eres que nos hace estar en camino correcto, porque ella es la palabra de Dios, eres el Dios hablando en nuestro corazón. Entonces, si aún no empezó a leer la Biblia Sagrada, te invito en este momento. Vamos juntos a leer desde inicio hasta el final. No pare en el medio del camino. No. Vamos hasta el final. Amén. Si aún no es suscrito acá en mi canal, en este momento, eres la hora de suscribir acá. Deja su bendición suscribiendo aquí en mi canal. Usted está diciendo al YouTube que este conteúdo que tenemos aquí es un conteúdo muy bueno, es un conteúdo que más personas necesitan. Entonces la plataforma de YouTube comprenderá que más personas necesitan oír. Entonces, cuando nosotros suscribimos, curtimos, clicamos allá en me gusté y también compartir, más pessoas têm acesso à palavra do Senhor Jesucristo. Mas antes de ler a Bíblia, vamos a orar. Querido Deus, Santo Deus, poderoso Deus, gracias te damos por todo que eres. Gracias te damos, Señor, por la salud. Gracias te damos, Señor, por la familia. Gracias te damos, Señor, por este momento que tú reservaste a nosotros para juntos leermos la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque eres la lumbrera a nosotros camino. Esté con nosotros todos los días. Amén. Amén. Vamos, entonces, Génesis, capítulo 17. 17 de Génesis. Era Abrão de idade de 99 anos quando lhe apareceu Jeová e lhe dijo: Eu sou el Deus Todo-Poderoso, anda delante de mim e sé perfecto, e podré mi pacto entre mim e ti, e te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraão se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en grande manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tuya descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo
de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Serás circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestros prepulcios, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado, el nacido de tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y le bendiré, y también te daré a ella hijo si le bendecire, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre tu rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, con pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le daré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él grande nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Isaac su hijo, y todos los siervos nacidos en su casa, y todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos. En aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Génesis capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él.
Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracias en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávate vuestros pies y recosta debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón, y después pasaré, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron: así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa y la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron, y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, segundo el tiempo de la vida, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sarai eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: Sara, cierto que he de dar la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hay tiempos señalados, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que me mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia en juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham y lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado a su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el limpio? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también, y no perdonarás al lugar por
amor de las 50, justo que estén dentro de él, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el limpio, y que sea el justo tratado con el limpio. Como el limpio, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos estos lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aún soy polvo y cinza. Quizá faltaron de 50 justos, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallares allá 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que no he emprendido el labrar a mi señor, quizás se hallaran allí 20, y no la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hallare solamente una vez, quizás no se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió de su lugar. Génesis 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, y la caída de la tarde, Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora mi señor, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron: no que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, por todo el pueblo junto, desde el más joven hasta lo más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos la puerta, y cercó la puerta, cerró a la puerta atrás de sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os
os las sacaré fuera y haced de ellas conviendos como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagas nada, pues que vinieron de la sombra de mi tejado. Y ellos respondió, quita allá. Y añadieron, vino ese extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juiz, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón Aló, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieronlo en la casa con ellos, y cerraron la puerta, y los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, y de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algo más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo que de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que había de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora al lado vuestro siervo, gracias en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestras misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, yo sea que me alcance el mal y muera. Y he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora allá, y no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré allá de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades
e toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y lo fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas y de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que aquella llanura viró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, en asolar las ciudades de Lot estaba, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte de sus dos hijas con él, porque tuve miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nuestra conforme la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y dormamos con él, y conservaremos a nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y dormir con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y dormí con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó a la menor y dormió con él, pero él no echó que de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concebieron de su padre, y dio la luz la mayor a un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio la luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Génesis capítulo 20. De allí partió Abraham la tierra de Negev, y acampó entre Cádiz y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche, y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de corazón tú has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocase. Ahora pues devuelve
la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolveres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y te dijo: ¿qué nos he hecho? ¿En qué pequé contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciste esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no había temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde llegamos diga de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y lo dio a Abraham, y le devolvió Sara, tu mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata, y tu hermano mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están conmigo, y para con los. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y su mujer y sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda a matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Génesis capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo. Y en su vejez, en su tiempo de que Dios le había dicho, y llamó a Abraham al nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y concebido Abraham, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiré se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. Y hizo Abraham grande banquete el día en que fue destetado Isaac. Y viu Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado la luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: ella es sierva y su hijo, porque él dijo que esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo.
Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó al agua del odre, y echó a la muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro del arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿Y en dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él grande nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y había en el desierto, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre, y le tomó mujer de la tierra del Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo con todo cuanto hace. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme la bondad que yo hizo contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham convivió a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le había quitado. Y respondió Abimelech: no se quieren haya hecho esto, ni tampoco tú me los hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significa estas 7 corderas que estás puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio que yo cavé el pozo. Por esto llamó a aquel lugar de Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, y invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno.
y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaque, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo aquí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaque su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad acá, aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaque su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaque a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allá Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaque su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo veces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham al nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó en el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu semiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron
y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada notícia a Abraham, dizendo: Ei aqui, também Milca ha dado luz hijo a Nacor, tu hermano. Uz, su primogênito, Buz, seu hermano, Kemuel, padre de Aram, Quesé de Asso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue al padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio la luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio la luz también a Teba, a Haram, y Taas y Maaca. Gênesis 23. E foi la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo: extranjero yo y forastero soy entre vosotros, dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo que aquella tierra, los hijos de Et, y habló con él diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte delante de mí, oídme, intercede por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela y tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón a Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et y todos los que estaban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, oíme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que están ellas. En presencia de todos los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, yo sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y Dios? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con el Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercadores, y quedó la
heredade de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredade con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et, con todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva y la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, y la tierra de Canaán, y quedó la heredad en la cueva que le había de Abraham, con una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos, Dios de la tierra, que todo tomarás mi hijo, mujer de las hijas de que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y mi parentela, y tomará mujer para mí, mi hijo Isaque. El criado le respondió: quizá la mujer no quisiera venir en pos de mí y esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas mi hijo allá. A Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esa tierra, y él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libres de este mi juramento, solamente no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos y los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos en su señor, de su señor, y puesto el camino, llegó a Mesopotamia, en la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camelos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua. Y la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame tu ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta a la que tú has destinado para su siervo Isaque. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de él acabase de hablar, he aquí Rebeca,
que había descido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, y la que varón no había conocido, la cual descendió la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaban de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, y callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y 2 braceletes que pesaba 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y él le respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual él le dio la luz de Anacor. Y en allí también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió a hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente, los brazaletes en las manos de su hermana, se decía: así me habló aquel hombre. Aquel hombre vino a él, y he aquí que estaba con los camellos juntos a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás fuera, y preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho mi amo, y él se ha engrandecido. Él le ha dado ovejas y vacas y plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer de mi amo, dio la luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre en mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer
no quiera seguirme. Entonces él le respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia y la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas legado a mi familia. Si no te la diere, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, que hoy yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y abó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe y también tus camellos, daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio la luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y bracelets en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendice Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declárademelo, y si no, declárademelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablar malo ni bueno. Y allí Rebeca delante de ti, tómale y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó al criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y su madre, y comieron y bebieron, y él y los varones que venían con él, y durmieron y levantaron de mañana, y dijo: envía de mí a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros y lo mandemos 10 días, y después irá. Y él le dijo: no me detengas, ya que Jehová has prosperado mi camino. Despácheme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y les dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca y su hermana y su nodriza y al criado,
de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca y les dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y millares, y posen tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca, sus doncellas, y montaron en los camelos y siguieron al hombre, y el criado tomó Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac de meditar al campo a la hora de la tarde, y alzado sus ojos miró, y aquí los camellos que venía. Rebeca también alzó sus ojos y vio Isaac descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac y la tienda de su madre Sara, y tomó Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vámonos a San Mateo. San Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Graçaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. No pienses que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra,
ni un jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare su culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si trae tu oferta al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu oferta. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allá hasta que pagues al último cuadrante. Oíste lo que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, no sé por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habléis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del grande rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sé vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te herirá en la mejilla,
derecha, volvere también la otra, y cualquiera que ponerte o pleito y quitarle la túnica, daje también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, se ve con él dos. Al que te pida, dale; al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste lo que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que estás en cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si améis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también si los gentiles? Sea pues vuestros perfectos, como vuestros padres que están en los cielos es perfecto. San Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreta, y tu Padre que ven en secreto recompensará en público. Y cuando orares, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas, en las calles, para ser visto por los hombres. Que cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando orares, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que estás en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagas pues semejante a ellos, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en cielos, santificado sea tu nombre, vengas tu reino, hasta tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestros Padre Celestial. Mas si no perdonáis los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas,
porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. En cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros la tierra, donde la polilla y el orión corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haces tesoros en el cielo, donde la polilla y ni el orión corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo el cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará a la luna y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas, porque por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni con vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mira de las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vuestros muchos más do que ellas? ¿A quién de vosotros pondrá por mucho que se afane a añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan y ni hilan. Pero dijo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vuestros hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vosotros, Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Dios bendito, Dios grande, gracias te doy por este tiempo de lectura de tu palabra. Sea con nosotros, hable en nosotros, en nuestro corazón, Señor mío. Guarde nuestras familias, sea con nosotros. Bendice, Señor Jesús, cada uno de los hermanos que están en este proyecto. Yo decreto la victoria sobre las familias. Yo decreto bendiciones sobre todos ellos. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga muchísimo.